Capítulo 1. El ingreso al mundo de los niños. El campo del desarrollo infantil se enfoca en el estudio científico de los procesos de cambio y estabilidad en los niños. El desarrollo infantil como campo de estudio científico se enfoca en los procesos de cambio y estabilidad desde la concepción hasta la adolescencia. El estudio científico del desarrollo infantil comenzó hacia finales del siglo XIX. La adolescencia no fue considerada una fase independiente del desarrollo sino hasta principios del siglo XX. Aunque los niños han sido tema de interés del estudio científico durante más de 100 años, esta exploración está en continua evolución. El cambio y la estabilidad en personalidad, emociones y relaciones sociales constituyen el desarrollo psicosocial, y este puede afectar el funcionamiento cognitivo y físico. El apoyo social puede ayudar a los niños a lidiar con los efectos del estrés en la salud física y mental. Los científicos del desarrollo estudian dos tipos de cambio, cuantitativo y cualitativo. El cambio cuantitativo es el relacionado con el número o la cantidad, como la estatura y el peso, y el cambio cualitativo es el relacionado con el tipo, estructura u organización. ¿Los niños son activos o pasivos en su desarrollo? Esta controversia data del siglo XVIII. El filósofo inglés John Locke sostenía que un niño pequeño es como una tabula rasa, una pizarra en blanco, sobre la que escribía la sociedad. Los tres principales pioneros del estudio del niño fueron María Montessori, John Watson y Arnold Hessel. La perspectiva del aprendizaje sostiene que el desarrollo es el resultado del aprendizaje, un cambio duradero en la conducta que se basa en la experiencia o en la adaptación al ambiente. Los teóricos del aprendizaje se dedican a tratar de encontrar las leyes objetivas que gobiernan los cambios en la conducta observable. Consideran que el desarrollo es continuo, no en etapas, y enfatizan el cambio cuantitativo. La teoría clásica del aprendizaje social sostiene que las personas aprenden la conducta social apropiada principalmente por medio de la observación e imitación de modelos, es decir, por medio de observar a otras personas. Algunos de los factores que influyen en el desarrollo humano son la cultura, la madurez, herencia, ambiente, estatus socioeconómico, la familia y etnia. Brown, nacida por fecundación in vitro en 1978. Dio a luz a su primer hijo de forma natural. Nació pesando 2 kilos, ahorita ya es más común esta técnica para poder tener un bebé. Dos tipos de infertilidad, primaria y secundaria. La primaria, parejas que no han podido quedar en embarazo después de al menos 1 año de relaciones sexuales. Secundaria, parejas que han podido quedar embarazadas al menos una vez, pero que ahora no pueden. Infertilidad femenina, un óvulo fecundado o el embrión no sobrevive. El óvulo fecundado no se fija al revestimiento del útero. La infertilidad masculina, una disminución de la cantidad de espermatozoides, un bloqueo que impide los espermatozoides sean liberados. Nacimiento y bebé recién nacido. Etapas del parto. Son la dilatación del cuello del útero, descenso y salida del bebé y expulsión de la placenta. Tipos de parto. Puede ser parto vaginal o parto por cesárea. El parto por cesárea se realiza cuando hay sufrimiento fetal, cuando el bebé está en posición de nalgas o en posición transversal y también cuando la cabeza del feto es demasiado grande. El bebé recién nacido. Las hormonas del estrés, adrenalina y noradrenalina son esenciales para la supervivencia del bebé. Un recién nacido mide alrededor de 50 centímetros y pesa alrededor de 3 kilogramos. La piel de un recién nacido es sumamente delicada. Durante los primeros días puede presentar lanugo. Para su protección contra las infecciones, están cubiertos por un vernix gaseoso. El feto obtiene oxígeno por medio del cordón umbilical. Al nacer, realiza una respiración espontánea. De no ser así, corre el riesgo de presentar anoxia o hipoxia. La escala de Apgar sirve para medir la condición de salud del recién nacido, calificándolo en una escala máxima de 10. Escala de Braselton. Es una evaluación del estado neurológico, se utiliza en situaciones de alto riesgo para ayudar a evaluar la organización motora, el nivel de actividad y los estados de ánimo. Complicaciones en el nacimiento pueden ser por bajo peso, posmadurez y mortinatalidad.
La vinculación. En los seres humanos no existe un periodo crítico para la vinculación. El padre, al igual que la madre, forman vínculos estrechos con su bebé. Los niños contribuyen haciendo simplemente lo que hacen en forma normal. Embarazo y desarrollo prenatal. El síndrome alcohólico fetal. Una vez que el alcohol ingresa en el torrente sanguíneo, queda ahí en concentraciones elevadas, ocasionando daño cerebral y lesionando a otros órganos del cuerpo. El desarrollo prenatal sucede en 3 etapas: la germinal, embrionaria y fetal. Durante estas 3 etapas de gestación, el óvulo fertilizado o cigoto se convierte en embrión y después en feto. El aborto. El aborto se presenta como un fracaso para la madre, sintiéndose culpable y añorando su pérdida, sobre todo en la fecha del aborto. Influencias ambientales prenatales. Existen factores maternos y paternos. Los maternos son la nutrición y peso materno, desnutrición, actividad física, ingesta de sustancias, VIH-Sida, estrés materno y edad materna. Los peligros ambientales externos son la contaminación ambiental y los químicos. Los factores paternos son la exposición a sustancias tóxicas y drogas. Pueden ser espermatozoides anormales o de baja calidad. Técnicas de evaluación prenatal son el ultrasonido, embrioscopía, muestreo de vellosidades coriónicas, amniocentesis, diagnóstico genético preimplantación, muestreo sanguíneo percutáneo del cordón umbilical y pruebas de sangre maternas. La intervención psicológica en caso de un aborto es bien conocido que cada aborto trae muchas consecuencias psicológicas y es necesario la intervención del psicólogo con técnicas como la terapia de Gestalt, silla vacía y psicodrama. Los genes que el lactante hereda tienen una gran influencia en él. Dentro de su desarrollo hay factores como la dentición, que se inicia alrededor del 3er o 4.er mes. A medida que el bebé crece, la forma y proporciones de su cuerpo cambian. Un infante de 3 años es delgado en comparación de un bebé panzoncito de 1 año de edad. Si hablamos de nutrición, la leche materna es casi siempre el mejor alimento para los lactantes. El contacto cálido con el cuerpo de la madre fomenta la conexión emocional entre la madre y el bebé. El crecimiento del cerebro es un proceso permanentemente fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. A los 3 años alcanza casi el 90% de su peso adulto, es decir, 1.6 kilogramos. El autismo es un grave trastorno del funcionamiento cerebral que se caracteriza por el deterioro de la comunicación, movimientos repetitivos y rango altamente limitado de actividades. El Asperger tiene vocabularios amplios y patrones de discurso rebuscados, y sus comportamientos extraños o excéntricos dificultan el contacto con la sociedad. También conocida como plasticidad, esta permanece a lo largo de la vida a medida que las neuronas cambian de tamaño y forma en respuesta a la experiencia ambiental. El cerebro les permite a los lactantes hacer uso lo suficientemente bien de sus sentidos, de lo que tocan, ven, huelen, saborean y escuchan. La alimentación de 1 a 3 años. De los alimentos con textura más gruesa. Al llegar a los 2 años, el niño deberá comer alimentos troceados, añadir carnes, arroz, sopas, galletas, yogur. La necesidad nutricional depende de la actividad y desarrollos físicos de cada niño. Comenzar a darles menús completos. Algunos de los objetivos de la alimentación en niños de 1 a 3 años son conseguir un estado nutritivo óptimo, mantener un ritmo de crecimiento adecuado, prevenir enfermedades de base nutricional, instaurar normas dietéticas saludables. El crecimiento repentino del cerebro empieza alrededor del 3er trimestre de gestación y continúa al menos hasta los 4 años de edad. Es importante para el desarrollo del funcionamiento neurológico sonreír, balbucear, gatear, caminar y hablar. Todos los hitos principales sensoriales, motores y cognitivos de la lactancia y primera infancia. Reflejos primitivos. Se relacionan con las necesidades instintivas de supervivencia y protección. Los reflejos posturales. Reacciones a cambios en postura o equilibrio. Los reflejos locomotores, como los reflejos de caminar o nadar, se asemejan a movimientos voluntarios que no aparecen sino hasta meses después de que estos reflejos han desaparecido. El desarrollo motriz y percepción. Percepción sensorial. Permite a los niños aprender sobre ellos y su ambiente. Hacia los 4 meses se estiran y toman objetos. Hacia los 5 meses adaptan su estiramiento a objetos con movimiento. Piaget afirmó que estirarse para tomar objetos depende de la guía visual. Las emociones son reacciones a la experiencia que asocian con cambios fisiológicos y conductuales. El llanto le permite comunicar sus necesidades. Las primeras sonrisas del bebé son involuntarias. Temperamento es el cómo de la conducta, no qué hace la persona, sino cómo lo hace.
Cuestiones del desarrollo en la lactancia. La primera etapa del desarrollo psicosocial que identificó Erikson es la confianza básica versus desconfianza básica. El elemento para desarrollar la confianza es el cuidado sensible, responsivo y consistente. También se necesita el desarrollo del apego. Es el vínculo emocional entre el lactante y el proveedor. El emergente sentido del yo. El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Los niños incorporan a su autoimagen la representación que otros reflejan hacia ellos. Desarrollo moral, socialización e internalización. La socialización es el proceso mediante el cual los niños desarrollan los hábitos y habilidades que los hacen miembros de la sociedad. La socialización depende de la internalización de los estándares sociales. La autorregulación es la base para la socialización e integra todos los dominios del desarrollo. Contacto con otros niños, la llegada de un nuevo bebé. Por lo general, los niños menores desarrollan un apego a sus hermanos, pero también es posible que exista una rivalidad. El conflicto constructivo ayuda a los niños a reconocer las necesidades y puntos de vista de unos y otros. Sociabilidad con no hermanos. Algunos niños son más sociables que otros y esto está ligado a la experiencia. Los bebés que pasan más tiempo con otros bebés se sociabilizan con mayor facilidad. Capítulo 9. Desarrollo físico y salud en segunda infancia. Crecimiento y cambio corporal. Los niños crecen rápidamente entre los 3 y 6 años de edad, pero no tan rápido como en la lactancia y primera infancia. A partir de los 3 años, los niños van tomando una apariencia más delgada y con características adultas. Se desarrollan sus músculos abdominales y su abdomen toma más firmeza. Algunos de los hábitos más sanos de alimentación. Tenga comidas regulares en familia. Sirva alimentos para comer con la mano. Sirva alimentos simples. Retire la comida después de un tiempo razonable. Los padres eligen los horarios de comida. Para la prevención de la obesidad, es necesario asegurarse que los menores reciben porciones apropiadas y no aconsejarles que dejen vacío el plato. Para evitar el sobrepeso y prevenir los problemas cardíacos, los niños pequeños deben recibir solo cerca de 30% de sus calorías totales de la grasa. Muy poco ejercicio y demasiada actividad sedentaria son factores influyentes en el sobrepeso. La desnutrición es la pérdida de reservas o debilitación de un organismo por recibir poca o mala alimentación. Los efectos de la desnutrición sobre el crecimiento se pueden revertir en la gran medida con una mejoría en la dieta, pero los tratamientos más eficaces van más allá de la atención física. Para los 3 años de edad ya brotaron todos los dientes primarios y están en desarrollo los dientes permanentes, que aparecerán a los 6 años. Los padres pueden ignorar con cierta seguridad el hábito común de chuparse el dedo en niños menores a 4 años. Si los niños dejan de chuparse el dedo para esa edad, es probable que sus dientes permanentes no sufran afectación. Patrones y problemas del sueño. Los patrones de sueño cambian durante los años de crecimiento. El momento de ir a la cama puede provocar un tipo de ansiedad de separación y es posible que el niño haga todo lo posible para evitarlo. Es probable que los niños quieran que una luz permanezca prendida y dormir con un juguete o cobija favoritos. Etapa preoperacional. Teoría de Piaget. La segunda etapa principal del desarrollo cognitivo, en la que los niños se sofistican más en su uso de pensamiento simbólico, pero sin poder utilizar aún la lógica. Función simbólica. Tener símbolos que representan a las cosas ayuda a los niños a recordarlas y a pensar en ellas sin tenerlas físicamente. Características de la etapa preoperacional. Centración. Es la teoría de Piaget. Tendencia de los niños preoperacionales a enfocarse en un solo aspecto de la situación y descuidar a los demás. Descentración. Es la terminología de Piaget. Pensar en varios aspectos de una situación de manera simultánea. Egocentrismo, término de Piaget, que describe la incapacidad para considerar el punto de vista de otra persona. Conversación, término de Piaget, para la conciencia de que dos objetos que son iguales de acuerdo con cierta medida siguen siendo luego de una alteración perceptual en tanto que nada se haya añadido o restado de cualquiera de ambos objetos. Irreversibilidad. Término de Piaget para el fracaso de un niño preoperacional para comprender que una operación puede ir en 2 o más direcciones. Segunda infancia. Desarrollo psicosocial, capítulo 11. El autoconcepto es la imagen total que percibimos de nuestras capacidades y rasgos. El sentido del yo también tiene un aspecto social. Los niños incorporan dentro de su autoimagen su creciente comprensión de cómo los ven otras personas. Cambios en la autodefinición. El cambio de 5 a 7 años. Un niño a los 4 años va a hablar principalmente de su comportamiento concreto y observable, características de su aspecto físico, preferencias, posesiones y miembros de su hogar.
Menciona una habilidad específica en lugar de capacidades generales. Sus descripciones de sí mismo tienen un positivismo irreal. A los 4 años no conoce a su yo real. Su pensamiento acerca de sí mismo es todo o nada. No le es posible imaginarse que tiene 2 emociones al mismo tiempo. A los 5 o 6 años comienza a establecer relaciones lógicas entre un aspecto y otro de sí mismo. No ve cómo puede ser bueno en algunas ocasiones y en otras no. Las diferencias culturales en la autodefinición. A menudo los padres transmiten por medio de sus conversaciones cotidianas las ideas y creencias culturales acerca de cómo se define el yo. El autoestima es una parte evaluativa del autoconcepto, el juicio que hacen los niños acerca de su propia valía. La autoestima se basa en la creciente capacidad cognitiva de los niños para describirse y definirse. En esta etapa, los niños empiezan a comprender, controlar y autorregular sus emociones, aunque no comprenden en totalidad las emociones en conflicto. El juego contribuye en el desarrollo. Los niños estimulan los sentidos, ejercitan sus músculos, coordinan su vista con movimiento, ganan dominio, toman decisiones y adquieren habilidades. Ahora hablemos sobre la agresión. La agresión instrumental es utilizada como instrumento para alcanzar una meta. La diferencia de género en agresión. Los varones son más agresivos en sentido físico y verbal que las niñas. Las niñas, en especial a medida que crecen, tienen mayor probabilidad de participar en una agresión relacional o social. Este es un tipo más sutil de agresión que consiste en dañar o interferir con las relaciones, reputación o bienestar psicológico. Según Freud, afirmaba que los niños únicos estaban en riesgo de problemas de identidad sexual, y Steiner sostenía que ser hijo único es dañino. Los niños únicos tienden a ser más motivados al obtener logros y tienen una autoestima un poco mayor.